Y cuando mi papá llega, le da un beso en la boca y se abrazan y empiezan a besarse. Luego mi papá saca un billete, o sea, varios billetes de bolsillo y se los da a ella, a mi prima. Hola corazones, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelente el día de hoy. Un placer saludarlos nuevamente y bienvenidos a este hermoso y maravilloso canal de chismes e historias. La historia de hoy se trata de cómo descubrí que mi papá engaña a mi mamá con la sobrina de mi mamá, o sea, con una prima mía. Esta historia está impactante, así que escúchala completa porque al final te deja tiesa. Entonces, sin más nada que decirle, comencemos esta historia. Todo empezó cuando mi papá y mi mamá se conocieron. Ellos se conocieron bastante joven, en el mismo pueblo vivían, ahí se conocieron, se gustaron y empezaron a ser novios. Y bueno, ya tú sabes, con el tiempo mi mamá quedó embarazada, así que ellos se fueron a vivir juntos. Y bueno, nace mi primer hermano y con los años nazco yo. Habían pasado muchos años más y nace mi último hermanito y ya cuando yo cumplo 18 años es donde descubro todo el babado. Mi abuelo materno, o sea, el papá de mi mamá, tenía 2 hijos con mi abuela, pero aparte de eso tenía una hija más con otra mujer en otro pueblo. A esa mujer hasta ese momento no la conocíamos y esa mujer, que es tía mía, hermana de mi mamá, tenía una hija que casualmente tenía la misma edad que yo, 18, 19 años por ahí. Como te digo, hasta ese momento nosotros no conocíamos a esa tía porque mi abuela y la mamá de esa tía no se la llevaban bien. Entonces se muere la mamá de esa tía mía y es ahí cuando ella decide buscar a su hermana, o sea, mi mamá. Y bueno, ya ellas llegaron al pueblo, mi mamá y ella se conocieron y nos conocimos así entre todos, tía, sobrina, prima, en fin, nos conocimos todas ahí. Y fue ahí donde empezamos a convivir con mi tía lejana y con su hija. Nos empezamos a llevar bien todos entre familia, empezamos a convivir todos entre familia. Y bueno, pasaba el tiempo y un día yo me di cuenta que mi papá salió de su cuarto y se fue al patio a hablar por teléfono, pero de una manera rara, o sea, como escondiéndose de que nadie lo viera de que estaba hablando por teléfono. Me pareció extraño, pero traté de no prestar atención a eso, pero lo raro es que eso se volvió recurrente, o sea, él empezó a esconderse para hablar por teléfono con alguien, yo no sé con quién, hasta ese momento. Y bueno, ya iba pasando el tiempo y mi prima, la hija de mi tía, ella constantemente empezó a ir a la casa a visitar y pues al principio no veíamos raro porque pensábamos que iba a visitar a su familia. Pero lo raro también es que de un momento a otro empezó a faltar la plata en la casa, a mi papá le empezó a faltar plata que ya no tenía, que para la comida, que para los servicios, empezó a perder, o sea, se iba todo un día y regresaba ya en la noche. Empezó a comportarse raro, la verdad, raro. Mi mamá también empezó a ver esos cambios y ella un día me dijo que estaba viendo a su papá raro, que le estaba preocupando porque lo estaba viendo raro, o sea, estaba actuando raro. Yo empecé a sospechar de eso porque yo dije, aquí está pasando algo raro, efectivamente, y bueno, total que un día yo cojo y me voy al patio a seguirlo para ver con quién estaba hablando por teléfono. Y ahí mismo escucho cuando él dice, sí, 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 bueno, dale, espérame en la esquina que ya voy para allá y te dejo eso. Yo cogí y salí corriendo y me escondí y lo vi cuando él salió de la casa. Yo dije, yo voy a ver qué está tramando este man porque claramente se va a ver con alguna amante. Así que yo cogí y lo seguí. Cuando vi que él salió de la casa, me le pegué atrás y más atrás iba yo. Cuando llego al lugar donde se iba a encontrar con la amante, me doy cuenta que lo está esperando la prima mía, o sea, la hija de mi tía, la hermana de mi mamá. Y cuando mi papá llega, le da un beso en la boca y se abrazan y empiezan a besarse. Luego mi papá saca un billete, o sea, varios billetes de bolsillo y se los da a ella, a mi prima. Yo ahí quedé en shock, yo dije, no puede ser. O sea, la amante de mi papá es la prima mía, o sea, la sobrina de mi mamá. Yo me fui corriendo para la casa porque no supe qué hacer en ese momento. Toda esa tarde estuve pensando qué hacer, que si le contaba a mi mamá, que si le reclamaba a la prima mía, si le decía a mi tía, o sea, no sabía qué hacer. Me encontraba entre la espada y la pared porque no sabía qué hacer. Yo hablé con mi hermano mayor de esto porque no podía más. Él me dijo que lo mejor era que primero hablara con la prima mía y le dijera que se alejara de mi papá y si eso no pasaba, ahí sí le contaba a mi mamá. Y yo así lo hice, yo decidí hablar con la prima mía, le reclamé muy feo, le dije que había descubierto todo. Ella me pidió disculpas, dijo que no iba a pasar más y supuestamente dejó a mi papá. Y conforme fueron pasando los días y las semanas me di cuenta que eso jamás pasó, que ellos no se dejaron, que siguen juntos y que mi papá le sigue dando plata. No sé qué hacer, quiero contarle a mi mamá, pero no la quiero hacer sufrir más de lo que ella está sufriendo. Porque aunque ella no sabe que mi papá tiene a alguien más, ella lo sospecha, es obvio. Entonces, si yo le cuento esto, sé que la voy a destrozar, entonces no sé qué hacer, me encuentro en un calvario en estos momentos. La chica que me mandó esta historia me pide que le den un consejo porque ella no sabe qué hacer, si contarle a la mamá, dejar eso así, reclamarle a su papá. Pide que le den un consejo para saber qué es lo mejor que ella puede hacer. Y bueno, hasta aquí el final de esta historia, espero te haya gustado mucho, déjame saber qué te pareció. La verdad es que esta historia está un poco triste porque
No puedo creer que todavía existan personas en el mundo que se aprovechen de la nobleza de los demás, pero lastimosamente eso es el diario vivir. Lo que yo te recomiendo es que si hables con tu mamá, que le comentes todo, porque al final ella está viviendo engañada y eso no es justo. Y bueno, nada, espero te haya gustado mucho y nos vemos en un próximo video. Chao.